Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Julio Medina de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas por darme la oportunidad de estar aquí ante ustedes. Yo soy el doctor José Antonio Caminero Luna, soy un médico neumólogo que trabajo en un hospital de referencia en las Islas Canarias, en España, y también desde hace más de 25 años para la Unión Internacional contra la Tuberculosis y para la tuberculosis y enfermedades respiratorias. También he colaborado y soy asesor de la Organización Mundial de la Salud en la implementación de muchos programas de tuberculosis y de tuberculosis con resistencia a fármacos. En la actualidad les voy a dar, según me ha pedido el doctor Julio Medina, una actualización, porque tenemos muchas cosas nuevas sobre el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis. La auténtica realidad es que cuando hablamos de la tuberculosis, aún lamentablemente tenemos que seguir hablando de una enfermedad que mata mucho. No se olviden que Mycobacterium tuberculosis es probablemente el agente infeccioso que ha causado mayor número de muertes en la historia de la humanidad. Pero esto es historia. Lo que realmente es triste es seguir viendo que en la actualidad, con todos los recursos que tenemos, siga siendo el mayor asesino si lo consideramos como patógeno único, incluso superando ya en la actualidad al virus de la inmunodeficiencia humana. Todos ustedes saben, creo ya, cuáles son las cifras que baraja la Organización Mundial de la Salud para la tuberculosis en el mundo. El último informe lo sacó a finales del año 2018 y se refería a la tuberculosis que había en el mundo en el año 2017. Y entonces ya se refería a que seguía habiendo en el mundo alrededor de 10 millones de casos de tuberculosis y lo que quizá es mucho más doloroso es que siguen muriendo 1.600.000 personas cada año por esta causa que se podría curar fácilmente. De ellos, unos 300.000 en pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana. También algo que nos preocupa mucho, pero mucho en los últimos años, es la aparición de formas de tuberculosis de difícil curación. Le llamamos tuberculosis RR porque es tuberculosis con resistencia a la rifampicina, el fármaco más importante que tenemos para curar la tuberculosis. Más o menos podríamos decir que las tuberculosis que son sensibles a la rifampicina se curan con relativa facilidad y las que son resistentes a la rifampicina son muy difíciles de curar. Pero no todo es malo. Afortunadamente, como yo digo en muchas ocasiones, la emergencia de esta tuberculosis MDR, que como todos ustedes saben, MDR es el concepto multidrogo-resistencia, que es resistente a la rifampicina más isoniazida, y la posibilidad de volver a considerar la tuberculosis una enfermedad incurable ha hecho que se movilicen muchos recursos, sobre todo en los países más ricos, que se habían olvidado de la tuberculosis porque se creían que la estaban superando. Y esto lo que ha generado que en los últimos 4 a 8 años se hayan producido importantísimos avances en el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis después de más de 50 años que no se producía ninguno. Es por ello que hablar de este tema de actualización probablemente sea muy adecuado en la actualidad. Como es diagnóstico y tratamiento, voy a empezar hablando del diagnóstico. Y como todos ustedes saben, en el diagnóstico tenemos dos procesos completamente diferentes. Primero, el diagnóstico de la infección. El diagnóstico de la infección son aquellas personas que están infectadas sanas, que no padecen la enfermedad. Durante mucho tiempo no se le ha dado mucha importancia, pero ahora que se sueña con el camino a la eliminación de la tuberculosis para el año 2035 y el año 2050, hay que trabajar con las personas que están infectadas, que son el reservorio de la enfermedad. Y luego pasaremos al que es más importante, que es el diagnóstico de la enfermedad, porque como todos ustedes saben, los infectados sanos no transmiten, tan solo tienen el bacilo dentro de ellos y podrían padecer la enfermedad en el futuro, los que transmiten son los enfermos. Unas pocas palabras para hablar del diagnóstico de la infección. Hasta hace muy poco teníamos tan solo una prueba que le llamábamos a veces tuberculina, a veces PPD o a veces Mantoux, que vienen a significar prácticamente lo mismo. Creo que todos ustedes conocen lo que es la prueba de Mantoux, es una reacción que se produce in vivo en los pacientes donde se inyecta tuberculina en la dermis o en el antebrazo del paciente a estudiar si esa persona. La tuberculina es una proteína sacada de Mycobacterium tuberculosis, por lo tanto, si esa persona ha sido previamente infectada, ahí van a acudir los linfocitos T y se va a producir una respuesta inflamatoria que acabará produciendo una inducción visible y palpable. Todos nosotros lo conocemos, ¿de acuerdo? Si no ha habido infección previamente, bueno, pues esas proteínas no encontrarán a nada que lo reconozca y no se producirá nada. La tuberculina se ha utilizado durante más de 100 años en el mundo, pero tiene bastantes inconvenientes. En primer lugar, en personas que tengan infección por micobacterias ambientales o que hayan sido vacunadas por BCG pueden dar falsos positivos. También en personas que tengan alteraciones de inmunodeficiencia puede dar falsos negativos. A veces hay errores en la administración y subjetividad, en la interpretación de los resultados. Se precisa una segunda visita para la relectura. A veces hay que hablar del efecto booster, que yo no me voy a dirigir ahora porque no tenemos tiempo, pero también algunos pacientes podrían decir que es indiscreción o pérdida de privacidad. Es por ello que en los últimos
15 a 20 años se han trabajado en nuevas técnicas en el diagnóstico de la infección tuberculosa, técnicas que reproduzcan lo mismo que se reproducía con la prueba de la tuberculina, pero en vez de in vivo, en el paciente in vitro en el laboratorio. Y se han diseñado, por lo tanto, una serie de pruebas que están tratando de ver la sensibilización de los linfocitos T, que son los que producían la respuesta en la tuberculina, ¿de acuerdo? Pero viendo fundamentalmente la detección de lo más importante, de las más importantes citoquinas que producen estos linfocitos T, que son el interferón gamma. Por eso se llaman IGRAS, se llaman interferón gamma release assay. Este es el fundamento de los IGRAS, donde es algo parecido a lo que ocurre con la tuberculina, pero esto en el laboratorio. Se saca sangre de los pacientes, se pone en un pocillo, como pueden ver ustedes a la derecha. A este pocillo se le echan antígenos seleccionados de Mycobacterium tuberculosis. Si esa sangre pertenece a un paciente que ha sido infectado previamente por Mycobacterium tuberculosis, se va a producir una liberación por parte de los linfocitos T de la citoquina más importante involucrada en la defensa, que es el interferón gamma. Y este interferón gamma lo vamos a poder medir por una simple técnica de ELISA. Por lo tanto, es una técnica sencilla. Si el paciente no ha sido infectado previamente, pues no se va a poder medir prácticamente nada. Por lo tanto, lo más importante que tenemos es que es una técnica que se puede hacer fácilmente en el laboratorio, es mucho más reproducible que la prueba de la tuberculina. Y como pongo aquí, el que tenemos disponible es el cuantiferón TB-Gold, que es un método basado en la estimulación en sangre total mediante 3 antígenos seleccionados de Mycobacterium tuberculosis, que es el SAP6, el CFP10 y el TB7.7. Y lo que se produce es la determinación de esta síntesis, como he dicho antes, de interferón gamma por las células T sensibilizadas mediante técnicas de ELISA. El método que más se está utilizando en el mundo, y es el único que estaba un poquito comercializado, era el cuantiferón TB-Gold. Y lo más importante es que en laboratorio, recuerden que en la tuberculina a veces tenemos dudas que será positivo, 4 milímetros, 6 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros, en los infectados recientes, en los VIH. Todo esto nos lleva a un problema importante en la interpretación, mientras que con el cuantiferón TB-Gold es mucho más sencillo. Si la técnica de ELISA te dice más de 0,35 es positivo, menos de 0,35 es negativo. Por lo tanto, como digo, mucho más reproducible en terreno. En los últimos 2 años, además, tratando de mejorar este cuantiferón TB-Gold, se ha sacado una nueva versión, más actualizado, y esto es lo nuevo, el cuantiferón TB+. El cuantiferón TB+ tiene una gran ventaja. Mientras que el cuantiferón TB-Gold tan solo tenía un tubo que medía lo que se producía por parte de los linfocitos TCD4, este tiene 2 tubos. El tubo 1, que sigue midiendo antígenos para medir los CD4, el SAP6 y el CFP10, que estaban también antes en el cuantiferón TB-Gold, ¿de acuerdo? Pero ahora también tiene un tubo donde mide la actividad de los CD8. ¿Con qué esto? Bueno, pues dicen que al medir la actividad de los CD8 se va a poder comparar más con las personas que se acaban de infectar y tienen un mayor riesgo de progresar a enfermedad. Eso sería más o menos lo que teóricamente busca este método. Y bueno, realmente sí que esa sería la idea. Lo ideal sería buscar un método que no solamente me detecte a los infectados, sino que me detecte el riesgo que tienen los infectados de poder pasar a la enfermedad, para poder intervenir con ellos con alguna intervención desde el punto de vista de terapia preventiva. Por lo tanto, en el diagnóstico de la tuberculosis, de la infección tuberculosa, lo que necesitamos es una prueba que no solo nos identifique correctamente a los infectados tuberculosos sanos, sino a aquellos que tienen un riesgo elevado de padecer la enfermedad, para poder intervenir sobre ellos con un tratamiento preventivo, como les decía previamente. Este cuantiferón TB-Gold está mejorando, pero aún sigue teniendo muchas imperfecciones. No podemos decir que hemos conseguido lo que aún andamos buscando. Con esto pasamos al diagnóstico de la enfermedad tuberculosa. El diagnóstico de la enfermedad tuberculosa sigue basándose todavía en 3 grandes pilares. Primero, una valoración clínica. Tenemos que saber la clínica sugestiva de padecer tuberculosis, que creo que todos la conocemos. Y lo que tenemos muy claro es que ante cualquier paciente que tenga una sospecha clínica de tener tuberculosis, habría que hacerle una radiología. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver después, es la técnica más sensible. Por lo tanto, la que más nos va a aproximar hasta la sospecha diagnóstica, no a la confirmación. La radiología, como veremos después, tiene un problema, y es que es una técnica muy sensible, pero no muy específica. ¿Qué quiere decir? Que, aunque veamos lesiones sugestivas de tuberculosis, podrían no serlo. Y al final tenemos la microbiología, que tiene todo lo contrario, no es tan sensible, pero es tremendamente específica. Voy a tratar de sintetizarlo cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos la presentación clínica, que todos conocemos, la presentación clínica, con un comienzo insidioso, de curso crónico. Los síntomas pulmonares son los más frecuentes, la tos, habitualmente productiva, a veces hemoptisis, raramente, dolor torácico, que habitualmente es pleurítico, a veces también acompañado con síntomas constitucionales no específicos, pérdida de peso, astenia, hiporexia, ¿de acuerdo? Y síntomas extrapulmonares. Estos síntomas constitucionales son más frecuentes en niños sin VIH. Cualquier paciente con estos síntomas crónicos deberíamos hacerle una radiología.
La radiología, como he dicho antes, tiene una gran ventaja. Es muy sensible. ¿Qué supone esto? Que es muy raro que haya una tuberculosis pulmonar con radiografía normal en pacientes inmunocompetentes. Por lo tanto, un paciente inmunocompetente que tenga síntomas respiratorios, yo le hago una radiografía normal, una radiografía de tórax. Si está normal, podemos descartar tuberculosis. Porque a ustedes, si quieren, a esa persona inmunocompetente con síntomas respiratorios y radiografía normal, le pueden hacer todas las pruebas microbiológicas que quieren. Ya les digo yo que le va a dar negativas. Por lo tanto, su papel principal, como vamos ahora, está en descartar. El paciente con síntomas respiratorios inmunocompetente, radiografía normal, ya podríamos prácticamente seguro descartar tuberculosis. El problema es cuando tengo alguna lesión. Si tengo alguna lesión, este es el problema, que no es muy específica, porque incluso lesiones muy sugestivas de tuberculosis pueden ser otra enfermedad. Luego, ¿qué podríamos decir? Que es una pieza fundamental en el despistaje de tuberculosis, para descartarla. Pero no es una pieza fundamental para confirmarla. Todo paciente que tenga lesiones que nos hagan sugerir, lesiones radiológicas, que nos hagan sugerir la sospecha de tuberculosis, habría que hacerle pruebas microbiológicas que son las que lo van a confirmar. ¿De acuerdo? Pero no se olviden, esta es una publicación muy reciente de la Organización Mundial de la Salud que empieza a poner afortunadamente la radiografía en su lugar, sobre todo diciendo que es fundamental, sobre todo en el camino a la eliminación, porque es una prueba muy sensible y muy rápida y por lo tanto la radiografía de tórax se acaba presentando como fundamental. Como digo, cuando tengo lesiones o sospecha importante de tuberculosis, pero sobre todo con lesiones radiológicas, habría que hacer pruebas microbiológicas. Las pruebas microbiológicas, todas en global, tienen una gran ventaja, y es que son muy específicas. Esto supone que si es muy positiva, prácticamente confirma tuberculosis, pero tiene algunas desventajas. Por ejemplo, la baciloscopía, que es todavía en la que estamos aún basando el diagnóstico, es una técnica que no es muy sensible. Supone su sensibilidad menor del 70%. ¿Qué supone? Que incluso tuberculosis con cavernas avanzadas pueden tener baciloscopía negativa. O sea que una baciloscopía negativa no descarta tuberculosis. La sensibilidad máxima de una baciloscopía está entre el 60 y el 70%, o lo que es lo mismo, el 30 al 40% de las tuberculosis pulmonares van a tener baciloscopía negativa. El cultivo es mucho más sensible, ¿de acuerdo? Pero tiene un problema a la hora de ayudarnos en la decisión clínica, que sería su demora de 1 a 2 meses, que es totalmente inaceptable. Y los antibiogramas son muy creíbles, pero solo para isoniazida, rifampicina, fluoroquinolonas y aminoglucósidos, no para los demás. Y siempre habría que interpretar, porque vamos a tener siempre discrepancias que hay que interpretarlo. Por lo tanto, no son siempre 100% creíbles, incluso para fármacos en los que están aceptadas sus técnicas y estandarizados de manera importante. Por lo tanto, globalmente, la bacteriología tiene un papel muy importante en confirmar la tuberculosis. La baciloscopía directa, como he dicho antes, su limitación más importante, porque es una técnica rápida, sencilla, que denota contagiosidad, es su moderada sensibilidad. Por lo tanto, durante mucho tiempo estábamos esperando una técnica que fuera tan rápida como la baciloscopía, pero mucho más sensible. Esto llegó con una publicación que hubo hace 10 años, con una PCR en tiempo real que se llama Ginesper. Me parece que todos ustedes deben conocer el Ginesper. El Ginesper, como ven ustedes, es como una máquina de café, como ven ahora, y el cartucho donde pones el esputo es como un cartucho de una máquina de café. Pero este cartucho es lo que avala la inteligencia humana, porque es un auténtico laboratorio de biología molecular en miniatura. El Ginesper es un instrumento que se utiliza para realizar un diagnóstico rápido de la tuberculosis y para detectar la resistencia a la rifampicina. Y lo hace al detectar la presencia de ADN de Mycobacterium tuberculosis en la muestra y también identifica los cambios en el ADN que pueden producir la resistencia a la rifampicina. Por lo tanto, me detecta mucha más tuberculosis, pero es que además me detecta qué pasa con la rifampicina, que como he dicho antes, es el fármaco fundamental en el tratamiento de la tuberculosis. Por lo tanto, el Ginesper, su gran ventaja es que es una prueba muy sensible y reproducible que se puede realizar en cualquier centro periférico con unas mínimas condiciones ambientales. Como yo digo, lo puedes tener en casa. No hace falta un laboratorio de referencia, tan solo necesitas una mesa y un suministro constante de luz, por lo menos durante las 2 horas que dura la prueba, ¿de acuerdo? Y lo más importante, como amplifica el número de bacilos en muy corto tiempo, puede ser positivo con tan solo 131 bacilos por mililitro de muestra. Estas son estimaciones que han hecho los microbiólogos. Comparen esto con los 10.000 bacilos que son necesarios para una baciloscopía positiva, o sea, mucho más sensible. Y también es menos sensible, por supuesto, del cultivo. En el cultivo, que se necesitan solo 10 bacilos para que sea positivo, sin embargo, como saben ustedes, como les he dicho antes, supone una importante demora. Pero, por lo tanto, este Ginesper se sitúa
a caballo entre la vaciloscopía y el cultivo y es clave en aumentar la detección de casos. Es por ello que ya la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2013, recomienda que el Ginexper debería ser la prueba inicial a realizarle a todos los pacientes con sospecha de tuberculosis, porque dice que incluso en los pacientes con vaciloscopía negativa puede dar positivo hasta en un 70% de los casos, manteniendo una adecuada sensibilidad. Y para la detección de la resistencia a la rifampicina tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 98%. Por lo tanto, el Ginexper lo deberíamos tener mismo ya como herramienta diagnóstica inicial por encima de la vaciloscopía en todos los pacientes que tengan sospecha de tuberculosis. Pero no solo por detectar si hay resistencia a la rifampicina, sobre todo por detectar más tuberculosis y de hacer la detección más precoz antes de que los pacientes contagien más o tengan mayor probabilidad de morir. Pero por si fuera poco, en el mismo Ginexper se acaba de sacar hace apenas un año un cartucho nuevo. Un cartucho convencional era el que veíamos antes, que es el cartucho que se denomina Ultra. Este cartucho Ultra lo que tiene es una cámara de reacción de PCR más extensa. ¿Qué quiere decir? Es como si fuera un Ferrari mucho más revolucionado. O sea, tiene el doble de capacidad de amplificar en el mismo tiempo. Es por ello que, como pueden ver ustedes aquí abajo subrayado, tiene capacidad de ser positivo con tan solo 16 unidades bacilos por mililitro de esputo, comparado con los 131. Entonces recuerden, si hiciéramos más o menos una clasificación, necesitaríamos 10.000 bacilos por mililitro de esputo para que fuera una baciloscopía positiva, 131 para que un Ginexper con cartucho convencional sea positivo, 16 para que un Ginexper con cartucho ultra sea positivo y 10 para que un cultivo sea positivo. Por lo tanto, como pueden ver, en tan solo 2 horas estos cartuchos ultra nos pueden dar la sensibilidad del cultivo. Por lo tanto, es una técnica que se tiene que implementar rápidamente en todos los países. Además, por si fuera poco, ya están llegando a los países lo que sería el Ginexper global, el paquete, donde también puedes detectar, como puede ver arriba, la carga viral para VIH y también se está trabajando en un Ginexper que pueda detectar la resistencia a las fluoroquinolonas, que llamamos el Ginexper XDR. Y también algo que aún no ha salido, porque parece que hay problemas, no sé si es para mantenimiento o algo de eso, es el Ginexper Omni, que como pueden ver ahí, miren ustedes el tamaño de la mano, es un paquete pequeñito, un instrumento muy pequeñito, donde cabe el cartucho del Ginexper, y esto lo podría llevar teóricamente incluso en la bata cuando vas pasando visita, y le vas pidiendo al paciente el esputo y 2 horas después puedes saber el resultado porque va conectado a una aplicación del móvil. Esto lo vamos a tener muy pronto. Ya cuando nosotros tenemos al paciente diagnosticado, sobre todo el paciente en el que sabemos que hay una resistencia a la rifampicina, recuerden que cuando hay resistencia a la rifampicina, el fármaco fundamental en el tratamiento son las fluoroquinolonas. Por lo tanto, necesitaríamos saber, antes de empezar un tratamiento para un paciente con RR, resistencia a la rifampicina, o MDR, resistencia a la isoniazida y a la rifampicina, necesitaríamos saber qué pasa con las quinolonas. Es por eso que se han sacado esta técnica que le llamamos el genotype o el LPA, para detectar resistencia a los fármacos de primera y segunda línea. Es una PCR, pero no es una PCR en tiempo real, es una PCR convencional, por lo tanto no amplifica tanto. Pero la gran ventaja es que tiene capacidad de detectar resistencia a la rifampicina, la isoniazida, que no lo detectaba el Ginexper, las fluoroquinolonas y los fármacos inyectables de segunda línea, que es lo que supone el FISL, que le estoy poniendo ahí. Tarda un poquitín más. El problema que tiene este genotype es que necesitamos, por un lado, extraer el ADN en una habitación, amplificarlo en otra e hibridarlo en otra, porque si no se puede contaminar. Luego, su gran desventaja es que es necesario un laboratorio de biología molecular con 3 habitaciones separadas, por lo que es una prueba que debe estar centralizada en los laboratorios de referencia. No como el Ginexper, que les dije antes que se lo podrían llevar incluso a su propia casa. Y como es una PCR convencional, amplifica poco comparado con el Ginexper, por lo tanto debería realizarse prioritariamente en pacientes con vaciloscopía positiva. Por lo tanto, Ginexper, buenísimo en la detección, en aumentar la detección de casos de tuberculosis y también en saber qué está ocurriendo con la rifampicina, pero una vez que tengamos la resistencia a la rifampicina, deberíamos tener a todos esos pacientes, realizarle un genotype o una LPA, que le podemos llamar de las 2 formas, para saber qué está pasando, tanto con isoniazida como con las fluoroquinolonas, como con los aminoglucósidos. De esa manera, al paciente le podremos dar un tratamiento muy bueno desde que empecemos con él, ¿de acuerdo? Este sería el genotype para fármacos de segunda línea, ya que ven todas las mutaciones asociadas a la resistencia a las quinolonas y a los inyectables de segunda línea. De tal manera que ya la Organización Mundial de la Salud dice que este LPA o genotype debería ser el test inicial de todos los pacientes con resistencia a la rifampicina o MDR para saber qué está pasando con las fluoroquinolonas y los inyectables de segunda línea.